Hola, ¿qué tal? Ya es viernes 25 de febrero. Con el resumen de las noticias del día, iniciamos. Luego de que en la madrugada de ayer se iniciara una operación militar por parte de Rusia hacia Ucrania, se han registrado múltiples actos bélicos a lo largo de todo el día. Miguel Ángel Antoñanzas nos explica a detalle los eventos en desarrollo de las fuerzas rusas en territorio ucraniano. Según fuentes oficiales del gobierno de Estados Unidos y expertos militares consultados por CNN, el ataque ruso a Ucrania de este jueves es una primera fase en una invasión a gran escala. Se está haciendo con la destrucción de objetivos estratégicos de Ucrania por medio de más de 300 ataques de artillería y más de un centenar de misiles lanzados desde camiones móviles o naves en el Mar Negro, además de helicópteros y la invasión terrestre con tanques. Los ataques de la madrugada se han producido en 3 frentes simultáneamente con la intención de dividir a Ucrania. Uno en el sur, cerca de la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, con ataques a las ciudades de Kherson, Odessa y Mariupol. Otro asalto desde el norte del país, desde su vecino Belarus hasta la capital Kiev, atacando sobre todo puntos del noroeste de esta ciudad. Y un tercero en el oeste del país, en distintas ciudades cercanas a la frontera con Polonia y Rumanía, como Lviv o Ivano-Frankivsk. Los aeropuertos como el internacional de Borsipil, en el sureste de Kiev, son unos objetivos más golpeados por los rusos y la base aérea Antonov es una de las más codiciadas. Misiles crucero impactaban contra instalaciones militares en el aeropuerto de Ivano-Frankivsk, en el oeste de Ucrania. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguraba que sus fuerzas armadas se defendían bien en la región de Donbass, pero que el peligro venía del sur. Sus tropas estaban en los suburbios de Kherson repeliendo una ofensiva rusa que se dirige hacia Melitopol. Y del norte aseguraba que los rusos estaban avanzando hacia la región de Chernihiv. Aunque Ucrania cuenta con sus fuerzas militares, la Guardia Nacional, reservistas y ciudadanos armados, expertos creen que poco podrá hacer ante el poderío militar de una potencia nuclear como Rusia. Miguel Ángel Antoñanzas, CNN, Atlanta. El experto en política internacional Iván Gatón puntualizó ayer que el conflicto armado entre Rusia y Ucrania afecta no solo esa parte del planeta, sino que países como República Dominicana también sentirían los efectos colaterales. Santiago Drullar con los detalles. Sobre la posición de la República Dominicana y demás países del hemisferio con relación a esta guerra, Gatón agregó que con un barril de petróleo mayor a los $100 es lógico que se avecinan tiempos difíciles para el país. Porque no solamente es un asunto de que se incrementan los precios del petróleo, que ya están a más de $100, no es solamente el aumento del precio del gas, de igual forma el aumento de los commodities como el trigo, por ejemplo, o el aluminio. En ese sentido, Gatón hizo un llamado a los líderes políticos de República Dominicana para que tengan una visión más enfocada a poder superar la crisis, dejando de lado los intereses particulares. La inflación va a golpear muy duro a nuestros pueblos. Es una situación muy difícil la que se avecina. Y quizás sean tiempos para que la clase política de nuestros países tengan una visión más de destino. Dijo también que inmediatamente se invade a un país sin tomar las bases que permitieron una sociedad basada en derecho internacional, se le da paso al caos. Agregó que con este tipo de conflictos jamás se le podría dar la razón a aquellas naciones que violen el derecho internacional, destacando que no se puede justificar la invasión de un país basado en que otro lo hizo anteriormente. Ante esta situación, no solo los ucranianos y los rusos se mantienen en una situación compleja, sino que también los países de este lado del hemisferio se mantienen en una constante incertidumbre, ya que no saben si habrá o no una tercera guerra mundial. Para Telenoticias, Santiago Drullar. El portavoz de la presidencia, Homero Figueroa, declaró ayer que el gobierno dominicano trabaja en las medidas necesarias para reducir el impacto que producirá en nuestra economía local el conflicto entre Rusia y Ucrania.
Operación militar contra Ucrania. El gobierno ucraniano ha pedido ayuda a la comunidad internacional y las potencias occidentales informaron que responderán de un modo decisivo para hacer que Rusia rinda cuentas por una acción militar que provocará mucho sufrimiento humano. Las duras declaraciones de todas las partes presagian un posible conflicto que pudiera ser a gran escala. Todo acontecimiento global también es local. La inflación internacional pospandemia que nos afecta ahora será más intensa y duradera por este conflicto. Rusia y Ucrania son productores importantes de petróleo, gas natural, soya, sorgo, trigo y maíz. Las sanciones occidentales a Rusia y las reacciones de Rusia contra los países occidentales impactarán los precios de estos productos. Es por ello que en la República Dominicana no podemos sentirnos ni lejanos ni ajenos, ya que nuestro país es un importador neto de la mayoría de estos rubros, que reflejarán inmediatas alzas de precios. Además, importamos desde Ucrania el 36.5% del hierro y el acero fundido que consumimos. El gobierno dominicano se encuentra trabajando en las medidas necesarias para reducir el impacto que este conflicto internacional producirá en la economía local. Este es un momento que reclama de nuevo la unidad de todo el país. Por eso pedimos a los actores políticos un ejercicio responsable en el manejo del tema de los precios, a los sectores productivos compartir los sacrificios y a los ciudadanos confiar en que sus autoridades harán todo lo necesario para garantizar la menor perturbación posible en la vida de todos. Como siempre en el pasado, superaremos este reto y saldremos más fortalecidos. Por cierto, el presidente Luis Abinader convocó ayer de emergencia al Gabinete Económico del Gobierno para tomar medidas especiales ante el conflicto militar entre Rusia y Ucrania. Entre los asistentes figuran el gobernador del Banco Central, el director de Aduanas, el ministro de Trabajo, el director de Impuestos Internos, el ministro de Economía y el ministro de Hacienda. Posteriormente, el mandatario se refirió a la situación entre Ucrania y Rusia a través de un comunicado difundido en su cuenta personal de Twitter, donde dijo que la acción violenta la norma básica de la convivencia pacífica entre las naciones, poniendo en vilo a toda la humanidad. En ese sentido, hizo un llamado al gobierno ruso a retirar sus tropas de Ucrania y a retornar a la mesa de negociaciones en aras de encontrar una solución diplomática al conflicto. La cúpula empresarial alertó ayer que la crisis por la guerra entre Ucrania y Rusia comienza a impactar de manera directa la economía dominicana. Y como nos cuenta Paola Mateo, sugieren al gobierno concentrarse en el gasto público, el subsidio y la inversión extranjera para mitigar la situación. El país no se repone de la crisis económica generada por la pandemia del COVID y ya tendrá que enfrentarse a una nueva realidad. Los empresarios advierten que el conflicto entre Rusia y Ucrania causará estragos a nivel mundial y la República Dominicana no escapa de ello. En este caso, los precios del petróleo, pero no solamente del petróleo, sino también de los principales commodities, dentro de los cuales están los cereales. Los efectos se están sintiendo. Hace un tiempo lo estamos viviendo, la misma subida del petróleo de que viene arrastrándose desde hace aproximadamente 3 meses, es producto de las tensiones. Recuérdense que Ucrania es el granero de Europa y por lo tanto de ese país dependen mucho las importaciones de otros países para producir alimentos. Para enfrentar esta amenaza, la cúpula empresarial considera necesario que el gobierno se concentre en aspectos específicos para mantener la estabilidad económica y contener la inflación. Tomando las medidas necesarias, siempre con la prioridad de que la economía siga dinámica, sigan los empleos activos, generándose nuevos empleos, vengan inversiones en el país, exista esta confianza que hay en la economía, se le dé prioridad a nuevas inversiones. Y sobre todo tener más recursos para poder aumentar el gasto para los más necesitados, porque solamente vamos a poder paliar la situación para los que tienen más necesidades a través de un aumento del gasto público y del subsidio. Asimismo,
Llamaron a la población a no alarmarse tras destacar el desempeño económico que ha tenido el país frente a la crisis provocada por la pandemia. Los empresarios hablaron en estos términos tras la presentación de una nueva iniciativa de la Barrigol para promover una minería responsable. Para Telenoticias, Paola Mateo. El presidente del Consejo de Administración de la Refinería Dominicana de Petróleo, Leonardo Aguilera, expresó que de continuar el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, se produciría una escasez de combustible para el que ningún país estaría preparado. Que las reservas en este país no aguantan para más de 30 a 45 días y prácticamente pocos países tienen reserva para mucho tiempo. Si el conflicto se agudiza, República Dominicana, como los demás países, sobre todo que no son productores de petróleo como nosotros, evidentemente que seríamos afectados en el sistema de precios. Aguilera expresó que de agudizarse este conflicto no solo afectaría el precio del petróleo, sino que la cadena de suministros a nivel internacional se vería totalmente desarticulada. El obispo de la diócesis de la Altagracia, Jesús Castro, manifestó su preocupación por el conflicto entre Ucrania y Rusia, ya que esto puede generar consecuencias funestas para la República Dominicana, sobre todo en el ámbito económico. Económico a nivel de muchos elementos, principalmente del petróleo y toda la situación que el mundo entero. Una guerra nunca trae cosas buenas y a veces son por intereses particulares. Ahí los líderes internacionales tienen que tomar conciencia que lo que más sufren es un hombre y una mujer, los niños, esa consecuencia de la guerra. Y en la tarde de ayer, varios ciudadanos ucranianos, residentes y vacacionistas en el municipio turístico de Las Terrenas, en la provincia de Samaná, salieron a las calles a pedir que paren los ataques de Rusia contra su país. Las juezas del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional, Claribel Nivar, Isabel Angélica Reyes y Evelyn Rodríguez, decidieron fusionar el expediente sobre corrupción en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, OMSA, que culminó con el asesinato del abogado y catedrático Junior Ramírez. Wilson Mejía con más. Juezas que fueron apoderadas para conocer el juicio de fondo contra Argenis Contreras y otros acusados por la muerte del abogado Junior Ramírez decidieron unificar los procesos tras valorar que no se violaba ninguna norma y que se trata del mismo caso. El proceso se presentó en una misma acusación, son las mismas partes, los mismos testigos, las mismas víctimas. ¿Qué ocurrió en este caso? Que con la fuga de Argenis se dividieron los procesos, pero una vez Argenis capturado y de vuelta a la República Dominicana, pues pudo el Ministerio Público conseguir que se dictara auto de apertura a juicio, enviado al mismo tribunal, pues lo que correspondía legalmente era la fusión del proceso. El abogado de Argenis Contreras, principal acusado en la muerte de Junior, se mostró conforme con la decisión del tribunal. Nosotros estamos de acuerdo con la fusión del expediente porque está en la condición que establece el artículo 64 del Código Procesal Penal. Para la próxima audiencia, el jurista espera que su cliente sea descargado de las acusaciones que pesan en su contra. Iniciar con la lectura de la acusación, conocer la prueba y el descargo de nuestros imputados, que son 3. La audiencia fue aplazada para el jueves 31 de marzo a partir de las 10 de la mañana y según informó el Ministerio Público, las partes querellantes están debidamente convocadas. Esto debido a que hoy no estuvieron presentes los familiares del malogrado abogado. Para Telenoticias, Wilson Mejía. El tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional se reservó para el próximo miércoles a las 2 de la tarde el fallo sobre un incidente presentado por la defensa de los imputados del caso Tucanos. Los abogados alegaron ilegalidad en las pruebas presentadas por el Ministerio Público. El Ministerio Público en el día de hoy continuó en la presentación de sus pruebas documentales. Le correspondió el turno a presentar la cooperación jurídica tanto de Brasil, Estados Unidos como Panamá. Esta cooperación vinculan a cada uno de los imputados con los hechos punibles. En la próxima audiencia el tribunal decidirá cuál es la suerte de estas pruebas, que entendemos serán admitidas por cumplir con todos los principios establecidos por la norma. Hemos planteado un incidente de exclusión probatoria, específicamente aquellas pruebas que fueron solicitadas mediante cooperación jurídica internacional. Hemos invocado incidentes en virtud de algunas ilegalidades, irregularidades que se han cometido sobre la adquisición de la evidencia. El exministro de Defensa, Pedro Peña Antonio, y el exdirector de Proyectos Especiales de la Fuerza Aérea, Carlos Piccini,
y Daniel Aquino Hernández están imputados por presuntamente recibir 3,5 millones de dólares de la empresa brasileña de aeronáutica Embraer, con el propósito de asegurar la venta al país de 8 aviones Super Tucanos. Los representantes legales de algunos implicados en el caso Falcón denunciaron ayer que existen vulneraciones al debido proceso por parte del Ministerio Público que se vienen dando, según los abogados, un mal uso a los inmuebles incautados. Incautado el Ministerio Público, que tiene que tener la custodia y vigilancia de estos bienes. En algunos de estos se han distraído y en otros se ha hecho no incautación, sino que se han hecho ocupaciones ilegales. La alcaldía lo ha secuestrado y está usufructuando esos bienes en detrimento de las personas que son titulares del derecho de propiedad. En ocasión de que estos bienes inmuebles son bienes que pertenecen a una institución bancaria y que nuestros patrocinados lo poseen bajo esa titularidad. Eso ha secuestrado, tienen personas viviendo en los inmuebles, están haciendo uso de lo que produce el inmueble y no se le está pagando al banco. Los abogados de María Olimpia Tavares dijeron que el Ministerio Público tiene personas viviendo en los inmuebles y que están haciendo usos de lo que producen estos y no se le está pagando al banco. La Conferencia del Episcopado Dominicano emitió un mensaje por la fiesta de la Independencia Nacional en el documento que en todo brille la verdad, pero bien de la nación, o para bien de la nación más bien. Los obispos identifican, entre otros problemas, la migración y exhortan a continuar trabajando para lograr políticas claras con decisiones firmes y apegadas a los derechos humanos. La corrupción, la evasión de impuestos, sobre el sistema penitenciario dicen que se debe intervenir urgente, tomando en cuenta lo ocurrido en la Penitenciaría Nacional La Victoria y otros recintos carcelarios. Scarlyn Cuevas, de 20 años, se encuentra varada en Ucrania. Su familia está muy preocupada, principalmente su madre, Johansi Nova, con más detalles. Vinimos hasta acá para conversar con su madre, en este momento en exclusiva para Telenoticias. Señora, muy buenas noches. Buenas noches, joven. ¿El nombre suyo es? Lucía Terrero González. Lucía, su hija se encuentra en este momento en Ucrania. Así es. Y cuéntenos, ¿cómo se da cuenta? ¿Cómo pasa todo? ¿Cuál es el inicio? ¿Cómo se da usted cuenta de la situación allá? Bueno, hoy justamente a las 5:30 de la mañana, ella me llamó para decirme, mami, no voy a poder ir el sábado a Dominicana porque los vuelos lo han cancelado porque Ucrania está en guerra. Entonces, ¿ella tenía previsto venir a República Dominicana el sábado? Así es, ella y su novio, que es ucraniano también. ¿Ella ya está estudiando, vive con su novio? ¿Qué tiempo lleva? Ella no estudia ya, ella fue de paseo con su novio y lleva aproximadamente 6 meses. Y ya regresaban para este sábado. Así es. Usted como madre, ¿cómo se siente? Sabemos que se viven momentos difíciles, principalmente en Ucrania. ¿Cómo se siente? ¿Qué le ha dicho ella? Bueno, yo misma me he sentido en el día de hoy muy angustiada desde que recibí esa noticia, pues no he tenido paz, nerviosa, he llorado y nada, pidiéndole al Señor que me proteja a mi hija y también a las autoridades que me ayuden con mi hija. ¿Qué le ha dicho ella? ¿Cuántas veces han hablado hoy? Hemos hablado muchísimas veces. Ahora hace un poquito, como 15 minutos que terminé de hablar con ella. ¿Y qué le dice? ¿Cómo está la situación allá? Y si recuerda o si sabes cuál es específicamente la localidad donde se encuentra ella. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice ella? ¿Cómo está la situación? Ella me dice que ella está tranquila, que la situación está tranquilo también, pero ahorita cuando hablé con ella me dijo que hubiese pasado como una guagua con militar o algo así, pero una calle un poco retirado de donde ella vive. Dice que a uno en tiempo, algunas de distancia, 1 hora y media, donde se están registrando bombardeos allá. Ella le confirmó eso, según vi en un video. Ella me confirmó que sí, en el estado donde ella vive, a 1 hora y 15 minutos más o menos, sí hubo bombardeo. Hay otro joven dominicano, usted me dice que él es de Barahona, ¿no? El otro joven dominicano que se encuentra allá.
un joven que supuestamente está atrapado en un tren. ¿Se conoce el joven con su hija? Bueno, justo por vía de mi hija, ella me pedía hoy, mami, si tú tienes alguna entrevista, por favor informa que hay un joven que es de allá de Dominicana, pero no sé de dónde, que está atrapado en un tren. Ese está en peor condición que yo. Ella se encuentra ahora, le dice que ella está en un lugar seguro. Ella está ahora mismo en el mismo lugar cuando ella llegó allá, que fue en la casa de la madre de su novio. Y con su novio, ellos tres están en casa. Perfecto. ¿Usted qué le pide a las autoridades? ¿Qué quiere? ¿Qué desea? Yo le pido a las autoridades que por lo menos, aunque yo sé que ahora no hay vuelo, pero por lo menos que me protejan a mi hija para que ella esté bien y para cuando se normalice ya la situación, pues ella pueda regresar conmigo aquí a Dominicana. Entonces me dice que ha tenido, momentos difíciles, no se siente bien, que ha llorado mucho. ¿Usted vive sola acá? Así es, vivo sola y sí me he sentido mal porque uno como madre, aunque tengo la fe en Dios y le pido a Dios, pero uno como madre, tú sabes, por más que uno quiera hacerse fuerte, hay momentos de debilidad. Muchísimas gracias, señora. Repetir que esta joven reside acá en el sector Acapulco de Asua. Yo estaré pendiente y cualquier cosa le mantendré informado, principalmente de cómo se encuentra la joven y su comunicación con su madre. Así es que yo, desde acá, desde Asua, regreso contigo a los estudios. A raíz de los ataques perpetrados por Rusia contra Ucrania, comenzamos a conocer historias de dominicanos que se encuentran atrapados en medio de este grave conflicto, como es el caso de un joven barahonero al que sus padres esperan volverlo a ver sano y salvo. Kilsi Méndez nos cuenta el drama que vive esta familia. Regresar al país dentro de 2 semanas y ser alcanzado más tarde por su esposa ucraniana eran los planes del joven Johnny Asael Cuevas Vázquez. Sin embargo, hoy se encuentra refugiado junto a su pareja en un metro de la ciudad de Kiev. El interés nuestro era que tanto él como su esposa estuvieran aquí para evitar, ¿verdad?, lo que hoy nosotros estamos viendo y sufriendo. Al ser entrevistados por este medio, los señores Johnny Cuevas y Belki Vázquez manifestaron que aunque han estado en constante comunicación con su hijo, son conscientes del riesgo que corre. Tenemos tensión y tememos por la vida de nuestro hijo y también de su esposa. Dijeron que a pesar de conocer la situación entre ambas naciones, nunca imaginaron que Cuevas Vázquez pudiera estar atrapado en la antesala de una guerra. Y no queremos que ningún padre pase por lo que nosotros estamos pasando en estos momentos, porque es difícil la situación. Saber que él nos llama y nosotros no podemos ayudarle. En ese sentido, hicieron un llamado público al Ministerio de Relaciones Exteriores con quienes han mantenido comunicación y así poder recobrar la paz perdida. Desde Barahona para Telenoticias, Kilsi Méndez. Finalizamos este bloque de noticias. A continuación les dejamos con el doctor Luis Vergés, psicólogo clínico, y su segmento de hoy, titulado La calidad del pensamiento. Vamos a conversar sobre la calidad del pensamiento y las consecuencias cuando éste se torna confuso. El pensamiento es la guía principal de nuestras acciones personales y sociales. El mismo puede ser afectado por una serie de prejuicios o falsedades de esas que se difunden culturalmente y tornarse en un obstáculo para nuestro desarrollo. Aprender a pensar es el mejor antídoto para el pensamiento confuso, una condición que nos impide el logro de muchos objetivos importantes. Entre ellos, se afecta la posibilidad de consolidar una identidad clara, así como también la correcta evaluación de los fenómenos que nos rodean. Cuando pensamos con claridad, tomamos mejores decisiones y raras veces nos arrepentimos de nuestras acciones.
Algunos interferentes que obstruyen el pensamiento son darle prioridad a la emoción por encima de la razón, no medir consecuencias de lo que hacemos, negarnos a ver diferentes opciones de decisión, obsesionarnos con algún detalle de la realidad que nos llama la atención, tener una mala actitud ante el razonamiento, distorsionar la realidad para no tener que comprenderla y adaptarnos a ella. Todos estos sesgos o distorsiones nos privan de la oportunidad de pensar con calidad, así como también de aprovechar las oportunidades de la vida. Aprender a pensar de forma lógica, es decir, de manera consistente con los hechos de la realidad, así como también ver los beneficios de tener pensamientos claros, son la base para mejorar en esta dimensión. Ver la realidad a partir de cada una de sus partes, así como aprender a relacionarlas en un todo comprensible, son buenos ejercicios para cultivar esta importante facultad del desempeño humano. Pensar con claridad y sobre todo de forma madura nos ayuda a aprovechar nuestras experiencias aprendidas.